Ok, pues vamos en esta tarde, quiero retomar, recuerdan que exactamente el 17 de febrero, hace un mes, compartí algo sobre lo de cuando salen hacia la tierra prometida y le puse a ese mensaje entre Egipto y la tierra prometida, es decir, en el desierto, ¿verdad? Ahí estaban. Y voy a leer para ilustrar, aquella vez no leí, pero quiero leerlo y a ver si se acuerdan. Leyéndolo se van a acordar de algunos puntos y vamos a ir a Josué, capítulo 3, por favor, del 1 al 17. Y les reitero a los jóvenes, el próximo sábado en la casa de Lee Stacy a las 4 de la tarde para que continúen sus estudios. Ha sido un buen tiempo para ellos y también equiparse, ¿verdad? Entonces les reitero que por favor ahí estén el sábado a las 4 de la tarde, como decía Gerardo, por esta única vez, ¿verdad? Entonces, ¿ya lo tienen? Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí hasta antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que le echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los 12 sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán, y todo Israel pasó en seco, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan más o menos lo que hablábamos aquella vez, que está el pueblo saliendo, ¿verdad?, de Egipto, de haber estado esclavos, y va rumbo a la tierra prometida. Y recuerdan que era un proceso para llegar a ese tiempo de 40 días, si recuerdan, y duró 40 años. ¿Por qué? Por las cuestiones que ya muchos sabemos de toda las controversias que hubo en ese lapso, y quedaban en medio de ahí en el desierto. Y dice la escritura de alguna forma que se la pasaron ahí
deambulando y caminando y rodeando y sin hacer mucho. Y yo les comentaba que muchos de nosotros pasamos esa situación en nuestra vida. Dios nos ha sacado de la esclavitud, Dios nos ha sacado de mucha problemática que nosotros hemos estado viviendo en nuestros días antes de conocer a Dios. Y Dios se presenta delante de nosotros y lo conocemos. Y sucede algo en nuestras vidas, muchos es diferente su forma de sentir la presencia de Dios. Unos lloran, otros dicen, ay, sentí así como, no sé, como cosquilleos en mi estómago. Otro, ay, no sé qué me pasó, pero como que se empezó a acelerar mi respiración. Y muchas cuestiones, la forma en que Dios los toca. Y es la presencia de Dios en ese momento. Entonces hay un cambio y Dios nos saca pues de lo que teníamos anteriormente. Pero nos quiere llevar como a este pueblo a cruzar el río y después del río la tierra prometida. Pero dijimos, más o menos recuerdo, que muchos nos quedamos ahí en el desierto. Sí, libres, sí, salvos, sí, conociendo que Dios nos tocó, pero no avanzamos más allá. Ahí nos estancamos y ahí nos quedamos. Y aunque hay veces podemos, y Dios hizo aquí algo sorprendente de calmar las aguas y de que en una temporada, decía yo, de primavera, cruzaron este río cuando es un tiempo donde las aguas del río se ascienden más por los deshielos que hay alrededor, pues acrecenta la corriente. Y aún así ellos pasaron porque Dios quería hacer algo sorprendente, ¿recuerdan? Y decíamos que lo hicieron en tiempo de primavera, como alguna cuestión así como para mostrar cosas nuevas. La primavera son nacimientos nuevos, las flores nuevas, los pajaritos bonitos, ¿verdad? Cantando, los que tienen árboles, creo que son bugambilias, las de las florecitas moradas, creo, ¿no? Que algunos, híjole, ya va a empezar la primavera y hay que barrer, ¿verdad? Porque se te tapizan, ¿verdad? Ahí a la cochera, a la calle. Pero es una seña de nuevos nacimientos. Y Dios estaba queriéndoles decir a este pueblo, quiero algo nuevo para ustedes. Y yo creo que Dios quiere ahora en día para nosotros algo nuevo. Dios está haciendo algo sorprendente y cosas sobrenaturales en nuestra vida como jamás nosotros hemos visto. Pero tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que dar y cruzar ese río que al final de cuentas nos dividía pues de la cuestión del desierto sobre la tierra prometida. Entonces, bueno, ahí el pueblo lo cruzó con toda la gente que quiso y estamos ya tú y yo del otro lado. En este proceso, obviamente hubo gente y hay gente en nuestra comunidad que nos quedamos. ¿Y qué pasaría durante 40 años con tanta gente? Imagínense, ¿qué pasaría 40 años? ¿Qué pasaría si nosotros nos quedáramos aquí, por decir, en el auditorio 40 años? Híjole, no inventes, ¿verdad? Dirían ustedes, ¿verdad? No, unos nos enojaríamos, nos desesperaríamos, si se dice así, ¿verdad? Desesperaría, eso. Entonces, ¿por qué? Porque quisiéramos retomar, no, yo ya me quiero ir a mi casa, yo ya quiero regresarme, yo ya no quiero estar ahí, yo ya no quiero estar en el desierto, ya mira, ya me peleé con fulanito, ya me peleé con sutanito, ya no está haciendo Dios esto, yo ya no quiero, yo ya quisiera comer, porque aunque era esclavo, pero tenía que comer. Y aquí nada más maná, ¿verdad? Aquí nada más esto, yo ya no quiero. Y hubo gente que se regresó, hubo gente que ya no quiso continuar. Y en este proceso a veces nos encontramos nosotros. Un proceso en el cual tenemos que irnos adaptando, moldeando, conociendo los unos a los otros, como dice la Escritura, y caminando hacia adelante con una meta y un propósito que Dios está ahí adelante de nosotros. Pero como vemos siempre nuestra situación, nuestra circunstancia, vemos al vecino de un lado, pues eso nos hace luego claudicar de lo que realmente quiere para nosotros. Y nos encontramos, hay veces, cristianos salvos, sí, pero pasivos. Salvos, sí, pero hay veces sin ninguna pasión, un interés de ir hacia adelante. Salvos, sí,
pero viviendo cómodamente en una situación que nos complace seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos lo necesario para seguir adelante. Pero cuando Dios nos ha llamado a ser esas personas que pueden cambiar el mundo, Dios a través de nosotros, porque se trata de Dios, entonces es cuando la gente se empieza a agitar, es cuando nuestros jóvenes se empiezan a agitar y decir, no se trata solamente de mucha conocimiento, de mucha estarnos informando y metiendo, sino se trata de acción, ¿verdad? ¿Qué esperamos después de un curso? ¿Qué esperamos después de una preparación? ¿Qué esperamos después de que nuestros jóvenes estén estudiando ahí en la casa de la familia Yabu? ¿Qué esperamos de nuestras mujeres después? Por ejemplo, ayer tuvieron un retiro de mujeres. ¿Qué esperamos de nosotros, de los varones que estamos en la oración cada sábado? ¿Qué esperamos? Esperamos dar el paso y cambiar a esta sociedad tan necesitada de Dios. A una sociedad donde cual he reiterado mucho esto, yo no, la escritura, de que somos la sal y la luz de este mundo. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que todo eso que hemos acumulado, darlo. Y hay veces con cosas tan sencillas en nuestra vida, ¿verdad? Hay veces somos muy indiferentes entre nosotros mismos, si se dan cuenta. Hay veces no nos preocupamos los unos a los otros. Hay veces ni podemos dar un saludo al hermano, ¿verdad? Que, hola, ¿cómo estás? Y caemos, hay veces, en cuestiones tradicionales que estábamos antes. Antes yo asistía a la iglesia y no conocía a nadie de los que asistían en la iglesia tradicional. Yo iba ahí, pues era parte de ahí del no sé cómo se llama, pero bueno, del ministerio, ¿verdad? De ahí, de la iglesia. Pues, ¿cómo? Los monaguillos. Bueno, sí es cierto, era eso. Pero, y caemos en eso cuando deberíamos de darnos gusto por ver a los hermanos, ¿sí? Por cumplir la escritura que Dios nos ha mandado. En esto conocerá en que son mis hijos, en que son mis discípulos. ¿En que qué? En que se aman unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. El amor lo es todo. El amor da lo demás. Cristo, para darnos todo esto que tenemos, que se dio por amor a nuestras vidas. Entonces, una cosa muy importante en todo el proceso es el amor. Entonces, qué bueno que estamos aprendiendo. Qué mejor estarlo dando después, ¿verdad? Porque si no, nomás queda en un conocimiento que somos unos eruditos en muchas cosas, pero no somos nada en cuanto al servicio y la ayuda a los demás y a nuestro prójimo y a una sociedad tan necesitada de Dios en el mundo. Entonces necesitamos cualquier cosa que tú hagas, es para glorificar a Dios. Cualquier cosa que tú digas, ay, esto que puede glorificar a Dios, lo hace. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, dice la Escritura. Entonces ahí está el pueblo, ¿verdad? En el desierto y cruzan el río. Entonces tú y yo ya estamos del otro lado, ya estamos en la tierra prometida. Ya estamos de alguna forma fortalecidos y convencidos de que somos salvos por la gracia de Dios, que ya hemos vencido. Yo les ilustraba hace unos días, no me acuerdo en dónde, hay veces hay algunas reuniones, ya no sabes dónde dices algo, ¿no? Pero me acuerdo que les decía, ¿saben qué? La victoria es muy importante en nuestras vidas. Y el caminar sabiendo que tenemos la victoria, eso cambia nuestra forma de sentir. Yo les decía, como manera de ilustración, y creo que en alguna ocasión también lo dije aquí, a mí no me gusta ver los partidos, diciendo del fútbol, por ejemplo, del América contra las Chivas, porque me pone así, hay veces nervioso y a veces favoritismos y no sé qué tanto, y me enoja. Y no quiero ni ir, a veces me han invitado así, no quiero ir, y ni verlo. Pero después pregunto, ¿quién ganó? Pues si ganó tu equipo preferido, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero es Rayado. Bueno, ¿qué te da? Ganó, ¿y qué hago? Entonces en la tarde, noche, como lo repiten, lo veo, la repetición, pero ¿saben cómo lo veo? Bien contento, tranquilo, en paz, porque sé que ganó.
Y haces las cosas con más, no sé, gozo, y ay, hasta estás de buen humor, y pues tráete la coquita y vamos a ver, y ya, ¿verdad? Más, mucho más, cuando sabemos que tenemos la victoria en Dios. Sabes que ya tienes la victoria, sabes que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer? Caminar. Que padecemos en estas situaciones, padecemos. Que hay pruebas. Que hay enfermedades, hay veces hay enfermedades. Pero sabemos que tenemos la victoria y que un día estaremos en el reino de Dios disfrutando, porque al fin de cuentas nuestra mentalidad está en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces esto nos da una paz y un gozo de poder seguir adelante. Y como decía Pablo, todas estas tribulaciones son pasajeras. Y cuando él estaba en la cárcel decía, wow, qué bueno que estoy en la cárcel, porque aún en mis prisiones el reino de Dios se sigue extendiendo, porque yo sé que los que estaban a mi lado están viendo lo que yo sufrí y ellos estarán compartiendo de la palabra de Dios. Entonces, a esto somos llamados, ¿verdad? Después de convertirnos a caminar y ha cruzado aquí el río, ahí estamos. Entonces, hay unas cosas, ¿verdad? Ahí que tenemos tener bien claras con todo esto que pasó con este pueblo y lo que ha pasado con nosotros. Hay algunos puntos que quiero ver lo que pasó en esta situación. Lo primero, en esta situación es que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y Dios está contigo y está conmigo en todo este caminar en este mundo. Ténganlo por seguro, ¿verdad? Estuvo bien un tiempo que aplazaron, pues 40 años aplazaron su llegada a la tierra prometida, pero ahí estaba Dios. Él no se había ido, la presencia de Dios estaba, como decía la anterior vez. En el día eran guiados por la nube y en las noches eran guiados por una columna de fuego. Era obvio para ellos la presencia de Dios. Imagínate a ti y a mí que nos dijeran, ¿sabes qué? Que queremos estar convencidos que Dios está caminando, pues quisiéramos ver señales yo sé que algunos de nosotros de alguna forma hemos preguntado a Dios, a ver Dios, si existes, a ver, muéstrame esto, ¿verdad? Y queremos, hay veces muestras de que Dios está obrando en nuestra vida, ¿verdad? O pruebas, pero esto era obvio para ellos y aún así muchos se regresaron, a muchos ahí salían de su tienda en aquellos días y en el día, repito, veían la columna, la nube y decían, pues ahí está Dios, pero aún así querían regresarse. Veían en las noches la columna de fuego y ay, qué incómodo está esta almohada, ¿verdad? Qué incómodo y qué esto, y ay, este compañero que me tocó ronca y además, pues muchas otras cosas, ¿verdad? Pero querían regresar. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Por una falta de sensibilidad, por una falta, yo creo, de relación y comunión con Dios. Y tú y yo debemos de edificar día con día esa relación. Ayer le decía a Lucelena, una muchachita que cumplió 15 años y tuvimos aquí un servicio con ella y su familia. Yo le decía que ella está en un proceso de edificar una relación con Dios, ¿sí? Pasó de una edad de niña, de adolescente y ahora pasa a ser señorita y necesita edificar una relación con Dios. Y las relaciones se edifican a través de un trato diario, de interesarse en tu persona, en la persona, en este caso hablando de matrimonio, de tu mujer o de tu esposo, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de la escuela, de tu compañero, en fin, vecinos. ¿Quieres conocerlo mejor? Tienes que entablar una relación. Y lo mismo con Dios, nosotros tenemos que entablar una relación y una continuidad en esta relación con Dios para ser sensibles en los momentos indicados a la voz de Dios cuando nos dice ve para allá o ve para acá. ¿Qué más estaba pasando ahí en este proceso? Dios levantó una nueva generación. Y Dios hoy en día está levantando nuevas generaciones. En este proceso, en este lapso que pasó este pueblo, la gente se murió, una generación se murió ahí en el desierto. Imagínense cuántos años pasaron ahí. Pues muchos estaban a lo mejor enfermos, otros cansados, en fin, mucha gente se murió.
¿Y Dios qué hizo? Dios levantó otra generación. Y Dios está levantando una generación nueva aquí también con nosotros. De hecho, hay muchos jóvenes, y no solamente me refiero a la juventud, pero hay mucha gente joven, nueva. Habemos otros, ¿verdad? Con un corazón joven, ¿verdad? Pero, pero más fuertes, ¿verdad? Bueno, pero ahí estaba. Y también había algunos adultos, ¿se acuerdan? Ahí estaba Caleb, con una persona, Caleb, que tenía 80 años. Un Josué también, que envió a estos dos espías, ¿verdad? Que eran dos jóvenes, para espiar lo que estaba sucediendo ahí en esa tierra. Entonces los jóvenes tienen una labor importante dentro del reino de Dios y una labor importante dentro de la iglesia. Hagan lo que hagan, es como decía en un principio, es para glorificar a Dios. Entonces Dios levantó una nueva generación y Dios está levantando una nueva generación entre nosotros con estos deseos. Ok, ya pasé lo que tenía que pasar. Ya pasé todos estos años. Ya pasé de estar de aquí para allá, de allá para acá, sin ningún rumbo en el desierto, pero es hora de pasar y cruzar ese río que, repito, ya estamos en la tierra prometida. Y en este tiempo, Dios comenzó también a levantar nuevos líderes. ¿Por qué? Porque ya muchos se habían ido, ya habían muerto la mayoría. Entonces Dios está avanzando en levantar nuevas generaciones de líderes en las iglesias. Porque luego sucede que nosotros, muchos de nosotros como líderes, llegamos a ese tiempo, no quiero decir como que ya dimos lo que teníamos que dar, porque en Dios, si nos renováramos día con día y nos alimentáramos día con día, Dios tendría nuevas cosas en nosotros, traería esa frescura para seguir extendiendo el reino de Dios. Y entonces, hay veces en este pueblo, en esta posición, a lo mejor no veían que estaba viendo algo nuevo porque territorialmente no avanzaban. Territorialmente, como les digo, estaban dando vueltas y veían lo mismo de repente y caminaban. ¿Y esto dónde lo vi otra vez? Pues en la otra vuelta, ¿verdad? Y así estaba este pueblo. Y muchas veces, a veces en la iglesia pasamos esto. Vemos como no avanzamos territorialmente. En muchas cuestiones pensamos que estamos estancados. Pero ¿saben qué? Dios sí ha hecho muchas cosas y ha abierto, porque hoy en día estamos trabajando con muchas cosas, hablando de la iglesia en general, porque también he visto otros pastores de otras comunidades en Guadalajara, de diferentes denominaciones, que quieren extender el reino de Dios y se están equipando y están saliendo y están dando sus pasos. Y hay veces cometen errores, pero el que no comete errores es el que se queda ahí parado. Pues ¿cuándo va a cometer errores? Pues nunca, ¿verdad? Porque no hace nada, ¿verdad? Entonces, queremos avanzar. Les decía en un principio, no solamente queremos tener puro conocimiento, porque el tener puro conocimiento y no hacer nada, les digo, nos vuelve críticos. Nos vuelve, mira, es que esto es así, esto es asá, y esto es allá, dice la escritura esto, y en Juan 4, bla, 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 y así, mira, pero no hacen nada. Y es muy cómodo esa posición. Entonces, tenemos que dar ese paso. Y estos hombres empezaron a transformar el liderazgo en ese tiempo, ¿verdad? Pero lo estaban haciendo de corazón. De repente, no sé si tú te ves en alguna situación de tu vida o de tus hijos que se han metido a algo y ahí están estudiando y a veces le decimos a nuestros hijos, ay, es que pues no te veo que avances, nomás estás así, así, así y nomás lo mismo. Pero llega el momento en el que el joven se titula, llega el momento en el que llega a tomar un puesto que muchos años anheló alguno de nosotros, y es cuando vemos, wow, todo este tiempo valió la pena, porque ahora están tomando lugares de posición, lugares de posición de influencia en este mundo. Entonces es lo que estaba pasando ahí. Pero esto sucedió hasta que entraron a la tierra prometida todos estos hombres, esta nueva generación. Entonces lo grande que Dios había hecho en ese proceso con esta nueva empezó a redituar y dar sus frutos. Entonces tú y yo estamos llamados a eso,
a lo que Dios ha depositado en ti y en mí, es tiempo de empezar a darlo. Es empezar a caminar. Es empezar a perdonar al hermano. Es empezar a no criticarnos tanto unos a otros y caminar a donde Dios nos lleva. ¿Sí? Entonces, hay veces uno dice muchas cosas y hay veces cometes un error y nos fijamos ¿en qué? En el error. Cuando hicimos otras cosas que Dios, porque es Dios trabajando en la obra. Entonces debemos de tener respeto por los hermanos que trabajan para la extensión del reino. Porque cometerán errores, claro que cometerán errores. Cometeremos errores, claro que cometeremos. Pero Dios está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque están dando ese paso. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener muchas sorpresas, porque ahí en la escritura decía, los voy a sorprender, habrá milagros, los voy a sorprender de una manera que ustedes no se van a imaginar. Entonces, Dios cuando ve obrando a su pueblo, Dios empieza a enviar cuestiones a nuestra vida diferentes que tú nunca habías experimentado. Entonces tú y yo ya estamos aquí. Hay cosas en la iglesia que queremos extender. A mí me gusta, me encanta, ¿verdad? Cuando vamos y compartimos a diferentes lugares. Estamos en el Verde, ahí en el Salto, Jalisco, y yendo y compartiendo y ves un grupo de personas hambrientas de Dios, un grupo de personas que dicen yo quiero, ¿verdad? Un grupo de personas que decían, oye, yo pues quiero una Biblia, ¿verdad? Y ya estás regalando una Biblia. Vas a otros lados, a Arroyo Hondo, lo que está haciendo Martín y esta Mari, bueno, esta Rita, ¿verdad? Y ves también otro grupo de gente en una comunidad, pues está retirado, pues ahí Dios moviéndose. En San Sebastián, allá cuando va Coco, Néstor, va ahora Serafina, ahí don Ernesto ya empezó a ir, Juan Pablo también, tu hermano, en fin. Y Dios está haciendo ahí y los reciben, híjole, yo creo que dicen, oh, qué bueno. Ayer en la vía, alguno de sus compañeros, uno de ellos dice, híjole, qué bueno que vinieron. Dicen, nos alegraron el día. ¿Y qué fue? Dios queriendo obrar en esa gente. Y es donde debemos de estar, es donde nos sentimos cómodos. Yo no quiero estar pasándome, la verdad, en un cuarto, en una oficina, ¿verdad? Siempre hay veces siendo como tratando de solventar situaciones, porque a eso no somos llamados, es parte de. Pero lo que me encanta a mí es extender el reino de Dios y compartir esa gente que, híjole, nosotros a veces estamos luchando entre nosotros mismos, cambiando nuestro carácter. Es que ya no seas así. ¿Por qué estás sacando la lengua al hermano? No le saques la lengua. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y la gente fuera muriéndose por una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y muriéndose de las dos formas, hay veces de hambre y también espiritualmente. Entonces, dijimos, bueno, dice la escritura, esa generación murió. Y no queremos que nosotros muramos espiritualmente en un tiempo, porque llega el desánimo en nuestras vidas. Porque luego nosotros como líderes no somos lo que pudiéramos ser o que quisieran ser. Porque ¿saben qué? Somos de carne y hueso. Y fallamos, la regamos. Feo, feo. Intencionalmente no, pero sí la regamos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debe estar nuestra mirada? En Dios. Dios va a hacer la obra conmigo y sin mí. Pero Dios la va a hacer, pero yo quiero ser parte. No, Señor, tómame en cuenta, por favor. Ayúdame, ¿verdad? Y calentar y estar fresco en las cosas de Dios para cuando sea motivo para nosotros que Dios diga, tienes que salir a hacer esto, estemos puestos. Entonces ustedes son gente muy preparada, muy equipada, gente que Dios les ha dado algo en su vida y eso hay que darlo por aquellos que están siendo perdidos, ¿verdad? Hay veces no hacemos mucho afuera y la gente dice, ay, qué bueno que están aquí, qué bueno que me trajeron una frescura. Me acuerdo en un grupo en esta semana,
en otro grupo que fuimos, estuvieron ahí unos niños leyendo la Biblia porque les repartieron Biblias, ¿verdad? A ellos. Y luego ya cuando las estaban recogiendo, uno de los niños dijo, ¿no nos van a dar estas Biblias? No se lo, y como que la quería así como guardar para que no se la quitaran, ¿verdad? Porque un niño, un adolescente, porque era algo para él nuevo. Se leyó ahí unas escrituras y el niño estaba sorprendido. Es Dios haciendo la obra. Entonces eso hay que estar extendiendo el reino de Dios. Y cosas pasarán de repente, como pasó ahí en el libro de los Hechos 2. Recuerdan, ¿verdad? Que nada estaba sucediendo y de repente el Espíritu Santo se manifestó con poder. ¿Quién hace las cosas sorprendentes? Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que hacer nada para preparar o provocar algo. Es Dios el que provoca. Es Dios a través del Espíritu Santo el que prepara esa tierra y es el que hace las cosas. Solamente nosotros tenemos que estar conectados con Dios para seguir extendiendo el reino de Dios. Otra cosa que hizo ahí con ellos en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6, 4, 5 y 6, miren lo que hizo. Dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, perdón, el pueblo de Israel no había practicado la circuncisión, no había hecho esto, no había practicado tampoco la Pascua. Dejen tomar agua. Que se pega. Entonces, las dos cosas, una de las dos cosas más importantes por las cuales Dios les había dejado, que era esto, la Pascua y la circuncisión, que les había dejado como parte de su identidad de esta gente, ese era un pacto de Dios que había hecho con ellos. La habían olvidado, no lo habían hecho, sino habían hecho esto para recordar que era un pueblo que había sido levantado por la gracia de Dios, por el poder de Dios, y estas dos cosas las habían descuidado por este proceso que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué lo habían hecho? ¿Por qué no lo habían hecho? ¿Por qué lo habían descuidado? ¿Por qué descuidó dos cosas tan importantes, tan palpables en la relación y la comunión con Dios? ¿Por qué habían olvidado esta circuncisión y por qué habían olvidado celebrar la Pascua, verdad? Si Dios les había prometido que iban a entrar a esa tierra prometida, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas es que sentían que el propósito de Dios en sus vidas había terminado, ¿verdad? Porque sabía, como no iban a entrar ya a la tierra prometida, por lo que ya sabemos, ellos dijeron, bueno, si ya no vamos a entrar a la tierra prometida, si va a entrar otra nueva generación, pues ¿para qué nos apuramos? Que ahí siga. Y muchas veces pudiera suceder esto con nosotros. Pues ya soy salvo, ya sé que tengo el reino de Dios ganado, es por gracia, entonces, pues ¿qué importa, verdad? Seguir así sin tener una comunión con Dios, sin recordar el pacto que hizo en mi vida. ¿Qué importa? Pues ya soy salvo,
ya no depende de mí, es de Dios, ¿verdad? Entonces, si quieren volteen para acá, ella no se va a caer, la están cuidando, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, ¿qué les decía? Entonces, no debe de haber esa apatía en nuestras vidas. No debemos de desvalorar el pacto que hizo Cristo con nosotros. Es por gracia, lo sabemos. Y por gracia tenemos que responder a Dios. No es por ley. La ley da un conocimiento a nuestra vida y una fortaleza, ¿verdad? De saber lo que está bueno y es malo. Pero también, sí, la gracia, no, tenemos que conocer la ley, porque conociendo la ley, esta nos encamina a tomar las cosas por gracia, no por fuerza, sino por convicción en nuestra vida. Entonces, todo esto Dios renovó en ese tiempo con su pueblo. Ustedes son los escogidos. Ustedes doy mi vida. Ustedes son un pueblo redimido. Tú y yo somos redimidos, somos un pueblo escogido por Dios. Él heredó estas promesas a ese pueblo y también nos las heredó a nosotros. Las promesas que les dio a Abraham, que iba a tomar la tierra prometida, también nos las dio a nosotros. Yo soy su Dios, de alguna forma les decía, y ustedes son mis hijos. Entonces, cuando valoramos que somos hijos de Dios, que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas, ¿por qué no caminar en eso? Con esa confianza y en esa fe, ¿verdad? Dios renovó el pacto con ellos. Y además porque era una generación que no conocía estas dos cosas, porque nacieron nuevos. Ahí murieron los que tuvieron que morir. Entonces, no podemos avanzar en nada, yo creo, en las cosas de Dios sin entender del amor, sin entender del perdón y sin entender de la misericordia de Dios. Son tres elementos, ¿verdad?, que tenemos que entender. Porque muchos, si se dan cuenta en este proceso, muchos no entendieron del amor, muchos no entendieron del perdón y tampoco muchos tuvieron misericordia unos a los otros. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. Y tú y yo podemos morir espiritualmente cuando no tenemos amor por nuestros hermanos, por nuestra familia. De hecho, se da que por la familia en la carne debe de ser contundente nuestro amor. Pero en la familia en la fe tenemos que practicar el amor, el perdón y la misericordia de unos a otros. Porque sabes que Dios ve a tu vecino, a tu compañero de aquí de la iglesia, como un hijo amado, como te ve a ti y a mí. Entonces, ¿debemos de amar lo que Dios ama? Claro. Porque, bueno, tú lo amas, pero yo no, Señor. Tú tienes misericordia, pero yo no. Tú nomás conmigo, ¿verdad? O con mis cuates nada más. No, con todos. Y mayormente nosotros que tenemos un lugar en el liderazgo. Debemos de ser amorosos, compasivos, perdonar y misericordiosos. Y esto es algo que se debe de dar. Y no es, repito, como he dicho otras veces, no es hipocresía, es obediencia a Dios, porque Dios quiere hacerlo así. Si tú no practicas esto, nunca lo vas a tener. Si no practicamos esta cosa de amarnos, de perdonarnos, de ser misericordiosos, nunca va a suceder. Hermano, es que no se me da a mí eso. Pues no se te da porque no das el paso. ¿No te ha pasado a ti que cuando te cuesta algo trabajo, el perdón, y te cuesta, y cuando lo haces, perdonas, primeramente sientes y como que ya se te hace más fácil perdonar, ¿verdad? Como que diste o rompiste con algo, cruzaste ese río, ¿verdad? Ya dejé todo eso y empiezas a ser una gente con un estilo de vida con estas tres cosas: amor, perdón y misericordia, como muchos ahí deberían haber estado en el desierto, ¿verdad? Entonces, algo hizo Dios ahí, ¿verdad? Antes de mandarlos a la guerra,
antes mandarlos a lo que era lo que iban a luchar y pelear, Dios renueva su gracia en ellos para que pudieran entender lo que Dios quería en la vida de cada uno de ellos. Sentir la gracia, la presencia de Dios en su vida, y aquí así mismos ellos tuvieran esa misericordia con la gente y el amor y el perdón, ¿verdad? Entonces, Dios quiere mostrarnos, yo creo, a nosotros que podamos entender que Dios nos está mandando día a día una guerra. Día a día Dios nos equipa, pero día a día tenemos que entender que Dios ya ha hecho un cambio en nuestra vida, que Dios ya ha depositado lo que Él tiene para nosotros, pero que debemos abrazarlo y que debemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos que caminar como Él quería que caminara este pueblo, ¿sí? Dice ahí la Biblia, ¿verdad? Que el pueblo se apresuró a cruzar el río, ¿verdad? Porque va más allá Dios, pues Dios quiere que vayamos más allá de lo que Dios nos ha mandado hasta ahorita, ir allá, aquí, en este mundo, ¿verdad? Y otra cosa que hizo Dios, ya con esto, lo último, ¿verdad? Otra cosa que hizo Dios con este pueblo es que renovó sus propósitos, ¿sí? No sé si te pasa cuando tú caminas y hay veces llegas a tener una rutina en tus vidas, como que pierdes la visión o la meta o el enfoque de los propósitos de Dios en tu vida, ¿sí? Como decían una vez, o sea, pensamos que, por ejemplo, pues yo soy contador público, pues ¿qué eres? Pues yo soy contador público. No, eso es lo que te dedicas, ¿verdad? No, ¿qué eres tú? Pues yo soy médico. No, eso es lo que te dedicas. Pero tú no eres eso. Tú eres una nueva criatura, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios, dice la Escritura. No literalmente, pero dice eso. Pero en ese caminar perdemos de visión lo que queremos, ¿verdad? Y entonces vemos a la gente a nuestro alrededor desde el punto de donde estamos parados, como contador, como licenciado, como abogado, como doctor, como esto, cuando Dios no quiere eso. Dios nos ha dado una identidad. Estamos en este mundo haciendo labores, lo que tú te dediques, pero es parte de lo que haces, no eres tú eso. Yo soy un hijo de Dios como tú, adquirido por Dios, una nación santa, para tener una visión. Entonces, fíjense a través de quién renovó esos propósitos Dios. Y hay veces en nuestra vida sucede aquí. Vamos a ir nomás a leer a Josué, ahí mismo en esos libros, en el capítulo 2, retrocedemos. Muy bien. Ahí en el versículo 8, fíjense lo que a través de una prostituta, Dios, esta prostituta llamada Rahab, les recuerda a esta gente quién era. Y hay veces la gente menos que pensamos que pueda recordarnos las promesas de Dios, nos las recuerda. De repente te dicen, oye, pues no, que tú eres un hombre que extiende el reino de Dios. No, que tú eres cristiano. ¿Por qué estás desanimado? Pues si tienes un Dios bueno. Oye, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué tienes ese carácter? Pues no, que Dios ya hizo la obra en tu vida. Pues no, que dicen por ahí en la Escritura que pues los frutos del Espíritu es el amor, paz, paciencia, gozo. Pues no. De veras, ¿verdad? Sí, lo había olvidado. Y nos recuerdan a veces cosas. Y ahí estaba esta prostituta Rahab, recordándole a estos varones y les dice, antes que ellos se durmiesen, ¿verdad? Ella subió al terrado
y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros. Ya tenían miedo. Y ella les recordó, digo, oye, pues tienen miedo. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sebón y a Oc, a los cuales habíais destruido. Oyendo esto, ¿ha desmayado nuestro corazón? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer les estaba recordando lo que Dios representaba para ellos y lo que ella había sido testigo de lo que Dios representaba para ellos. Y ella les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella le estaba recordando a estos varones, a este pueblo, ¿verdad? A Josué, en fin, a ellos, de lo que Dios era y había hecho por ellos. Entonces dice: por favor, júrenme que van a luchar por mi familia. Juren que van a ver por nosotros. Y es la gente afuera, de alguna forma nos dice eso: oye, ustedes son cristianos, ustedes están enseñándonos, ustedes son los que traen la palabra de Dios, ustedes conocen a Dios y Dios ha depositado en ustedes muchas cosas. Por favor, no desmayen, por favor sigan adelante, por favor cuiden a mi familia que está perdiéndose. Por favor, mis hermanos se están perdiendo en el mundo, se los está acabando la droga, se los está llevando la muerte. Y ustedes quieren desmayar, ustedes quieren claudicar. Pues espérame, es que me estoy peleando aquí con los hermanos. Por favor, ayúdenme. De alguna forma está diciendo eso. Entonces, esta mujer, sin ninguna preparación, una pecadora en cierta forma, ¿verdad?, les está diciendo: ustedes tienen algo que puede cambiar este mundo. Y es lo que Dios nos dice a ti y a mí: ustedes tienen algo que puede cambiar al mundo. Y es la palabra y el poder de Dios. Entonces, este pueblo de Dios había perdido en el desierto todo aquel conocimiento de lo que ellos eran delante de Dios. Y esta prostituta se los estaba recordando lo que eran en Dios. Entonces, Dios tenía un propósito con ellos. Claro que tenía un propósito con ellos. Y Dios tiene un propósito contigo y conmigo. También tiene un propósito contigo y conmigo. Pero tenemos que afilarnos. Tenemos que cuidarnos. No podemos aventar la toalla por cualquier cosa en nuestra vida. Tenemos que afrontarla y caminar y ver que vale la pena. Aquí están dos varones, ¿verdad? ¿Valió la pena ir ahí ayer? Claro que valió la pena ir ahí. Y escucharon de la palabra. Ahí no solamente se les dio el alimento físico que les ayudó mucho, pero ahí se pararon y se les compartió la escritura, ¿verdad? Y ellos pudieron, sí, sentir, ¿verdad?, el amor, pero también vieron la palabra de Dios. Porque me tocó ver en ese tiempo que estuvimos ahí, en esas horas, que llegan muchos, ¿verdad? Llegó un taxista, ya, miren, abrió la cajuela y les dijo: agarren. Entonces empezó a agarrar unas ropas, ya se va, y pum, se arrancó. Llegó otro carro por la avenida Enrique Díaz de León, donde están las vías, y abrió su cajuela y les dio una bolsa de lonches. Ahí está, ¿verdad? Llegaron otros de unos políticos, ¿verdad? Y aquí está, y pum, ¿verdad? Y voten por el partido, ¿verdad? Les llegó y les dejó, ¿verdad?, ahí. Pero hasta ahí. Hasta ahí quedó su aportación. Y qué bueno por sus corazones misericordiosos de darles. Pero ellos necesitan más. Y yo veía ahí a la gente del camino
así como los jóvenes del CUSEA, sentados con ellos. Muchachas, ¿verdad? Sentados con ellos a sus lados, platicando, ¿verdad? Con ellos, sentados, y miren qué quieren, ok, y platicando con ellos, compartiéndoles la palabra, animándolos. Hicieron un partidito de fútbol ahí con ellos, ¿verdad? Hombres y mujeres ahí en la calle, en un lado de las vías, etcétera, ¿verdad? Y jugando. Es lo que necesitan. Aparte del alimento físico, amor. Que saber que hay alguien que se preocupa por ellos, porque conozcan el reino de Dios, porque sepan que eso no lo hicimos nosotros para que, ay, a ver, llama a las cámaras, ¿verdad? Aquí estamos, no, llámalo, no, para honrar a Dios y glorificar a Dios, y que Dios está haciendo la obra con ellos, y que no están fuera de los planes y propósitos de Dios. Ellos son dentro de los planes de Dios que quiere que conozcan. Entonces, eso es lo que queremos ser, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos ha dado una nueva confianza. Y ahí lo más voy a leer esto en el versículo, no lo busquen en el 3 del 10. Dice así. Y añadió Josué, en el 3:10 de Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada uno, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes lleven al arca de Jehová, el Señor Dios de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas vienen de arriba. Entonces, Dios les dio una confianza a ese pueblo de decir que yo estoy ahí, y les estaba dando las indicaciones de lo que deberían de hacer para ver la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, el Dios viviente está trayendo cosas frescas a nuestra vida, retos nuevos, y está levantando una nueva generación de cristianos con un corazón diferente a las cosas que Dios quiere que hagamos. Y no quiere que nos volvamos rutinarios, no quiere que nos volvamos pasivos e indiferentes para lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, como movimiento, como iglesia, tenemos que hacer esto: ir y extender el reino de Dios, ¿verdad? Dios dice: id y predicar el evangelio a todo rincón del mundo, ¿verdad? En pocas palabras. Pero aquí en México hay muchos rincones con tanta necesidad de Dios, con tanta carencia, y nosotros, tú y yo, somos llamados a hacer esto. Hemos pasado ya el río, ya. Estamos en la tierra prometida, lo estamos, ¿verdad? Y va a ser tierra movediza. En la tierra prometida ya estamos, ya hemos pasado, ya estamos del otro lado. Entonces, wow, ¿tenemos la victoria? Claro que tenemos la victoria. ¿Tenemos que vivir con un gozo? Claro que sí. Levantado nuestro rostro en señal de que de Dios viene nuestra fuerza, fortaleza. Claro. ¿Que eres un hijo de Dios que Dios está usando? Claro. ¿Que eres amado por Dios? Claro. ¿Que eres salvo por Dios? Y que Dios te ama mucho, sí. Y que Dios va a conceder las peticiones y cumplir las promesas de Dios en tu vida, lo va a hacer. Entonces tenemos que caminar con esta visión y sabiendo que Dios irá a hacer lo que tiene que hacer. Y mientras pasa Víctor y cantemos eso de que Dios es grande, ¿verdad? Canto que cantamos durante la alabanza. Quiero nomás terminar con leer esto que dice ahí en Josué 5, del 13 al 15, ¿sí? Y dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La presencia de Dios en nuestra vida está día con día. Y él preguntaba: ¿quién eres? Y dice: yo soy de los tuyos. Yo soy el príncipe del reino de Dios. Y el que estaré haciendo, eso es muestra de que estoy contigo. Eso es muestra que Dios está contigo y conmigo. Y dentro de ese caminar tenemos que ser respetuosos y santos y ver que el lugar que pisamos en Dios, santo es. Entonces debemos de caminar en esa santidad que Dios nos manda hacer, sabiendo que Dios ahí está haciendo su promesa y que se trata de Dios, no de nosotros. Pero en esa gracia que caminamos debemos de ser santos y caminar. Y eso dijo, y se postró, dice ahí este soldado, delante de Dios, puso su rostro en tierra y le adoró. Y tú y yo debemos de ser esas personas que adoren a Dios, que se postren día con día delante de Dios y digan: Señor, aquí estoy, con mis muchas dificultades, con mis muchas carencias, con mis muchas fallas, pero sabiendo que tú me amas y que has dado tu vida por mí, y que puedo ser esa persona que puede extender el reino de Dios y ver por los decaídos, por los caídos. Y Dios hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y lo que haces, Dios lo valora mucho y aprecia. Sé que muchos de aquí a veces van a lugares como lo que van a San Sebastián, y son 2 horas de camino, ¿verdad? Y al Verde también otro tanto, ¿verdad? Y así el Arroyo Hondo, en fin. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Ayer sábado a lo mejor era cómodo, a lo mejor estar para muchos que estuvieron ahí en su casa y estuvieron ahí, valió la pena, valió la pena. Y estas cosas Dios está haciendo, y Dios nos va a dar en el momento lo que Dios nos quiere dar, sus añadiduras. Entonces, grande es Dios, grande es nuestro Dios, grande y poderoso es. Amén. Entonces, dile a Dios: gracias, Dios. Vamos a orar y dile: gracias, Dios, por lo que soy delante de ti. Gracias que soy una persona que ama tanto y dio su vida por mí. Y queremos hacer lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, pues aquí estamos delante de ti, Señor. Agradecidos contigo por lo que has hecho, que ahora estamos, Dios, del otro lado del río, Dios, en la tierra prometida, disfrutando todo lo que tú tienes para nosotros. Disfrutando de tus promesas, disfrutando de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón en nuestra vida, Dios. Y Padre, todo esto que hiciste por cada uno de los que estamos aquí, queremos ser imitadores tuyos, Dios. Ser amorosos, ser misericordiosos, perdonarnos unos a otros. Padre, sé que hay veces decimos cosas sin pensarlo y sentirlo, pero Señor, tú eres el gran ejemplo en nuestra vida de perdón y misericordia. Gracias porque nos tomas en cuenta, Dios, para la extensión de tu reino. Gracias porque tú nos ves como tus grandes hijos amados, que has dado tu vida por nosotros. Gracias, Dios, porque podemos ver el alimento en nuestros hogares, el vestido, Dios. Y aún así también podemos ver que, mira, ya tengo 3 cosas. ¿Por qué no lo reparto a aquel que no tenga? ¿Por qué no doy un taco a aquel que necesita? Pero sobre todo, Dios, quiero dar la palabra tuya, ese alimento que va a prevalecer en sus vidas. Porque el alimento físico llegará un momento en que morirán físicamente, Dios. Y el alimento cumplió en su momento, el alimento físico cumplió en su momento el propósito, Dios. Y ahí quedó. Pero el alimento espiritual prevalecerá por la eternidad, Dios. Padre, por eso queremos ser portadores de tu escritura. Lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de esta preciosa palabra, queremos extenderlo a aquel que no lo conoce, Dios. A eso hemos sido llamados, Dios. Padre, gracias porque nos has escogido. Gracias porque sabemos que en nuestras dificultades y cuando nos sentimos, Dios, tristes, Dios, decaídos, abatidos, Dios, estás tú ahí
a través de nuestro cónyuge, a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia, abrazándonos y diciéndole: tú eres una hija, un hijo de Dios, y Dios te ama. Y Dios hará venganza por cualquier cosa, Dios, en el mundo que pase, Dios. No es nuestra la venganza, es tuya, Dios. Pero tú nos amas, Dios, y aquí estamos, Dios, sintiendo esa gratitud a ti, Dios, porque harás lo que tienes que hacer con nosotros. Gracias por nuestros jóvenes del camino. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias porque se están preparando. Gracias por nuestras mujeres que con ese anhelo, Dios, de organizar para que sean alimentadas. Muchas gracias por el corazón de ellas, Dios. Gracias por Dios, por nuestros maestros en la iglesia infantil, en el cunero, Dios. Gracias por el ministerio de misericordia, Dios. Gracias por la librería, Dios. Gracias, Dios, por nuestros ujieres. Gracias por nuestros varones. Gracias por cada ministerio, la alabanza, Dios. Gracias por todo, Dios, porque sé que hay un corazón por servirte y bendecir a nuestros hermanos, Dios. Padre, te adoramos y grande eres, Padre. Y Dios, te alabamos y te glorificamos, y que toda la gloria y toda la honra sean solo para ti, Dios, el único digno de ello, Dios. Alabado eres, grande eres, Señor.